Buenas noches. Vamos a hablar de la indumentaria prehispánica en México. Comencemos por hablar desde lo general a lo particular. Desde sus orígenes, el hombre comenzó a obtener de la naturaleza el conocimiento para desarrollar mecanismos de sobrevivencia que les permitirían establecerse y asegurar su descendencia. La necesidad de protegerse del medio y de alimentarse propició el desarrollo de utensilios rudimentarios. Fue así también como tuvieron la necesidad de protegerse de la inclemencia del tiempo. Bueno, poco después del nacimiento de una niña, se le traían utensilios para hilar y tejer, y simbólicamente se le instruía en su uso. Cuando una mujer se sentía próxima a la muerte, quemaba todos los implementos de su trabajo cotidiano para que le esperaran en el mundo en el más allá. Historia de la indumentaria en México en la época prehispánica. Los aztecas tenían una patrona especial para las trabajadoras textiles. Decían que Xochiquetzal había sido la primera mujer que había hilado y tejido. Tlasetleototzi, diosa del enequén y del algodón, estaba íntimamente asociada con el hilado y el tejido. El hilado y tejido en México formaba parte de la vida de los indígenas. Era obligación de la mujer instruir a sus hijas en este arte. Cada hogar recrea sus propios tejidos y los aspectos del oficio eran conocidos en todas las clases sociales. Las mujeres de la nobleza se enorgullecían de saber tejer. Las telas no solo se utilizaban como indumentaria, también se utilizaban para tapizar paredes, tapetes, cobertores, servilletas. Las mantas se utilizaban como una moneda. Recordamos que ellos realizaban el trueque. ¿Qué es hilar? Bueno, es la operación mediante la cual se forman hilos continuos por estiramiento y torsión de las fibras. Del lado izquierdo podemos observar una mujer que está hilando. ¿De qué dependía de que los lienzos fueran delgados o fueran gruesos? Pues de esta acción de hilar. Si hilaban muy delgadito la fibra natural, pues iban a tener un lienzo delgadito. Si estaba grueso, pues por consecuente la prenda o el lienzo iba a estar grueso. Para realizar el hilado se utilizaba el uso y el malacate. Aquí podemos observar esta que tiene forma circular se le conoce como malacate y esta madera se le llama uso. En el uso es donde la hebra de la fibra se iba enrollando, la cual después iban a utilizar para tejer. El tejido, que consiste en la inserción de los hilos de la trama a través de la urdimbre. Bueno, pues aquí podemos observar cómo los hilos que están acomodados de forma horizontal se llama trama y la urdimbre se le llama a los hilos que van de forma vertical. Las técnicas de tejido. A las variadas formas en que la trama y la urdimbre se entrelazan, se les denomina técnicas de tejido. Esta que pueden observar aquí es la técnica de tejido más sencilla. Dependiendo cómo ellas vayan acomodando las hebras, es como nos van dando distintos diseños. Bueno, ¿y en qué se realiza? Pues en el telar de cintura. Aquí observamos a una mujer tejiendo y aquí está amarrado a su cintura. Bueno, pues en un extremo este telar se ataba a un árbol o poste tras haber terminado la urdimbre. Estos hilos son la urdimbre. Estos que van aquí, el cual la lanzadera o bobina va atravesando, se le llama trama y es lo que nos va dando el diseño. Esta pieza de aquí se llama mecapal para sostener el telar a la espalda. Y bueno, pues con este telar de cintura es el que ellas tejían.
Es importante saber que en esa época no existían aún los bordados. ¿Qué es un bordado? Pues consiste en la ornamentación por medio de hebras de textiles de una superficie flexible, generalmente una tela. Aquí podemos ver unas flores bordadas. Esta es una técnica de relleno de Oaxaca, del Istmo de Tehuantepec, pero esto se dio hasta después de la conquista. Ok, vamos a comenzar con la indumentaria de la mujer. Ellas tenían pocas prendas. Los que tenían más prendas o atuendo eran los varones. Vamos a comenzar con nuestra faldilla. La faldilla era de forma rectangular, era un lienzo, el cual se le conocía también como cuello. La siguiente prenda se llama enredo. Esta era una prenda básica e indispensable en toda América. Aquí vamos a unas mujeres de la región Tarasca, las cuales enredaban grandes lienzos de tela alrededor de su cintura. En esa época, todas las prendas solo se enredaban o cubrían el cuerpo o lo envolvían. No eran ajustadas. ¿Por qué? Pues precisamente porque el telar de soltura solo nos permitía realizar rectángulos o cuadrados. Entonces no podíamos hacer cortes. En el momento en que se hacía un corte, pues la prenda se podía deshilachar porque no había con qué coserlas. Bueno, otra prenda que ellas también tenían es la huipil, el cual les cubría el torso. Es una túnica suelta con mangas. Aquí están los orificios para las mangas, compuesta de 2 o más lienzos añadidos. Puede variar entre las rodillas y los tobillos. Aquí hay 3 lienzos, 1, 2 y el tercer lienzo. Este lienzo se dice que era de la Malinche. Ok, la siguiente pieza es un quexquemel. Es una prenda formada por 2 rectángulos unidos de manera que los picos de la prenda caen al frente y por la parte de atrás. Parece que lo utilizaban las deidades de la fertilidad. Y bueno, aquí podemos observar otro quexquemel, otro más pequeño. Estas prendas eran pequeñas, no eran muy grandes. ¿Por qué eran pequeñas? Si se dan cuenta, estos tenían una función, el poder amamantar a sus hijos. Y no podían ser tan largos, ¿por qué? Porque a la hora de estar moliendo el maíz en el metate o realizando sus actividades cotidianas, pues no podía ser grande porque les iba a estorbar. Eran cortos estas prendas. Bueno, ahora vamos a pasar a los atuendos prehispánicos masculinos. Ellos sí tenían una gran variedad de prendas. Aquí podemos ver algunas. La primera es el maxtlan, que es una prenda masculina básica. Era un lienzo de tela que cubría los genitales pasando entre las piernas y atándose a la cintura. Esta era una prenda que todos utilizaban. Es un paño, o también se le conoce como paño de cadera. El enredo, sus enredos, a diferencia de las mujeres, es que son cortos y se utilizaban por arriba del maxtlan. Aquí podemos ver. La siguiente pieza es una camisa corta sin mangas que se diferenciaban por un adorno en la parte superior y estas prendas se utilizaban eh, algunos para ir a la guerra abajo de su traje de caballero águila o jaguar y se le conoce como chicory. La siguiente es una tilma o capa. Eran signos de estatus por excelencia en México. Podría ser un lienzo rectangular o cuadrado o cual que se podían amarrar del cuello de un hombre. Aquí podemos observar cómo están amarrados y colgaba entre la cintura y los tobillos.
La siguiente es una armadura acolchada. Era una prenda sin mangas, gruesa y acolchada, rellena de algodón crudo, cubierto de cañas, piel de animal o algodón acolchado. Era indispensable en la indumentaria militar. Este era de carácter bélico. Y también las faldillas masculinas. Esta prenda se reservaba a las deidades, gobernantes y sacerdotes. Aquí podemos observar al Señor de los Cuatro Rumbos. A la faldilla, igual para los hombres se les conoce como cueit. Y vamos a observar los trajes enteros, que eran atuendos militares. Trajes de guerrero águila o jaguar se componían de una sola prenda que cubría el torso y las extremidades. Y a diferencia de las demás prendas, estas sí tenían mangas y tenían piernas, y estas eran las únicas que se ajustaban al cuerpo. Estas no quedaban holgando. Bueno, pues ahora vamos a ver los materiales prehispánicos en la elaboración de telas y adornos. Están clasificados en dos: vegetales y animales, y los adornos podían ser de pelo, de pluma o de minerales orgánicos. Utilizaban materiales colorantes del México. ¿Y cómo los extraían? Bueno, pues primero tenían fibras vegetales. Había fibras de tipo duras, como la yuca, la palma, el ixtle del maguey y el enequén. Estos son algunos de los estados en el que estas fibras duras se trabajan. Y también tenían fibras extraídas de los tallos, como la ortiga de agua, que se realiza en Oaxaca, el cáñamo de indio, hierba de perro, en el estado de Chihuahua. Habían fibras blandas, que estas regularmente se estaban reservadas para la nobleza. El algodón blanco, que tiene una amplia distribución en el Golfo de México, Guerrero y el estado de Morelos, y el algodón café de Guerrero, Oaxaca, Puebla y Michoacán. También utilizaban para adornar sus prendas o su indumentaria animales, como las pieles del jaguar, que lo utilizaban en Guatemala, Chiapas y otras regiones del sureste. El conejo en Puebla y otros estados, y la liebre, igual en Puebla y estados cercanos. ¿Cómo adornaban su indumentaria? Pues con el pelo del conejo, con las plumas del quetzal y con algunos minerales y orgánicos como era el oro, la concha o piedras preciosas. Con esto ellos adornaban su indumentaria, y esto es lo que les daba el estatus entre ser de la nobleza y ser de la clase baja, que sí pudieran utilizar las mismas prendas, pero la ornamentación era lo que los distinguía. ¿Qué materiales utilizaban para los colorantes en el México prehispánico? Bueno, pues los colorantes los obtenían de animales o vegetales. Del animal obtenían el color rojo de la cochinilla nenopal o grana, y el púrpura del caracol púrpura o el caracol púrpura, púrpura patula. Esto en la costa del Golfo y en la costa del Pacífico. El azul oscuro, el azul, azul celeste, amarillo claro, amarillo, anaranjado rojo, el palo de tinta o palo de Brasil y el color negro. Estos son los colores que obtenían de los vegetales. También utilizaban fijadores para que al teñir la prenda o el lienzo, pues durara más. Utilizaban que se le conocen mordetes, como mordetes, que era el alumbre, el salitre o el nitre. Con esto ellos fijaban los colorantes en la indumentaria. También tenían otra forma de pigmentar a través de los minerales, como obtenían el blanco con la cal y yeso, el ocre amarillo con la limonita, del rojo al amarillo con la hematita especular, el rojo
el verde con la malaquita, el negro con la tierra negra. Con estos minerales obtenían estos otros colores. Bueno, pues la importancia de la indumentaria indígena. Además de su sentido utilitario, la indumentaria permite la identificación étnica, social, económica y cultural de sus portadores. El vestuario indígena contemporáneo. Bueno, pues en la actualidad constituye un sincretismo como muchos otros elementos de nuestra cultura, como lo fue el rebozo y el zarape. El rebozo pues tiene reminiscencia pues española de las mantillas. Y pues aquí ya podemos ver prendas que surgieron del sincretismo. Aquí esta pieza, esta blusa ya está bordada, ya tiene mangas, ya no es solo un lienzo rectangular. Digo, sí, siguen siendo prendas muy holgadas porque no se ajustan completamente al cuerpo o no están entalladas como actualmente utilizamos las prendas. Y esta técnica de bordado se le conoce como técnica de pepenado, que se realiza en varios estados de la República, como en el estado de Hidalgo, Querétaro, Puebla. Esta técnica son flores de San Antonino del estado de Oaxaca. Esta, esto de aquí también está bordado y pues como se dan cuenta es una prenda bastante amplia, no está completamente pequeña, son prendas amplias, mangas grandes. Esta prenda es de igual de Oaxaca, este es otro tipo de bordado. Todo lo que es bordado se dio después de la conquista. ¿Por qué? Porque pues en el México prehispánico no había agujas para que pudieran realizar estas puntadas y algunas puntadas pues tienen su origen español o europeo. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. Espero les haya gustado la indumentaria prehispánica.